Buen día a cada uno de ustedes. El día de hoy les voy a presentar el tema de alcanos y cicloalcanos. Los alcanos son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno, hidrocarburos, que solo contienen enlaces simples carbono-carbono. Estos cumplen con la fórmula general CnH2n+2, donde n es el número de carbonos de la molécula. Los alcanos son hidrocarburos saturados, o sea que todos los enlaces entre los átomos de carbono son enlaces covalentes simples y son la especie de hidrocarburos más simple. Los alcanos los podemos encontrar de forma lineal con ramificaciones o de forma cíclica, denominados cicloalcanos. Algunas características de los alcanos que podemos mencionar podemos encontrar como la hibridación, donde los átomos de carbono en los alcanos presentan hibridación sp3. Esto significa que cada átomo de carbono forma 4 enlaces sigma o simples con otros átomos, ya sea de carbono o de hidrógeno. Esto adapta una geometría tetraédrica con ángulos de enlace de aproximadamente 109.5 grados, haciendo que los alcanos sean flexibles. Como siguiente tenemos la polaridad. Debido a la electronegatividad muy similar de carbono y hidrógeno, son apolares. La geometría tetraédrica de las moléculas de los alcanos sencillos hace que en los momentos dipolares de los enlaces se cancelen, como resultado en moléculas no polares. La solubilidad. Los alcanos y los cicloalcanos son insolubles en agua, haciendo que sean solubles en solventes no polares. Falta de grupos funcionales. Los alcanos se caracterizan por la ausencia de grupos funcionales, que son átomos o grupos de átomos con una reactividad química específica. Su reactividad está determinada principalmente por sus enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono, que son relativamente fuertes y no polares. Poca reactividad. Los alcanos también son conocidos como parafinas, que en latín significa poca afinidad, debido a su poca reactividad química a temperatura ambiente debido a la fuerza de los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Son muy estables y estos requieren una gran cantidad de energía para poderse romper. En cuanto a su nomenclatura, en los alcanos lineales primero se aplica la fórmula general CnH2n+2. Después se identifica la cadena continua de átomos de carbono. Siguiente, se identifica el número de átomos de carbono en esa cadena. A cada número le corresponde un prefijo específico. Los primeros 4 se utiliza el prefijo meta, eta, propa y buta. Los siguientes reciben el prefijo según su número de carbonos, como penta, hexa, etc. Después se añade la terminación ano al prefijo que corresponde al número de carbonos. Por ejemplo, el metano, que comprende solo un átomo de carbono, y después tenemos el hexano, que comprende 6 átomos de carbono. Para los alcanos ramificados, primero se le aplica la fórmula general también, después se identifica la cadena de carbono continua más larga en la molécula. Esta cadena será la base del nombre. Si hay 2 o más cadenas con la misma longitud máxima, primero se elige la que contenga que contengan los mayores sustituyentes o todos los sustituyentes o ramificaciones. Con la cadena principal se enumeran los átomos de carbono de forma secuencial. Se comienza desde un extremo de la cadena, donde sea más cercano a un radical o un sustituyente. Para los sustituyentes se antepone el número de carbono de la cadena matriz. Si hay 2 o más, se coloca alfabéticamente. Los grupos que se unen a la cadena principal se denominan sustituyentes o grupos alquilo. Estos se reemplazan a la terminación ano por ilo, por ejemplo, metilo, etilo, etc. Después se añade el prefijo de la cadena matriz según el número de átomos y se añade la terminación ano al prefijo que corresponde al número de átomos de la cadena. Como composición final se tiene primero número de ubicación de los sustituyentes, segundo el nombre de los sustituyentes y por último el nombre de la cadena matriz. Por ejemplo, aquí tenemos el 3-etilhexano. Para los cicloalcanos, primero se identifica el anillo principal.
El nombre de base del cicloalcano se deriva del alcano lineal con el mismo número de átomos de carbono, precedido por el prefijo ciclo. Si el cicloalcano tiene sustituyentes, los átomos de carbono del anillo se numeran de tal manera que los sustituyentes reciban los números más bajos posibles. Si solo existe un sustituyente, no es necesario indicar su posición porque se asume que están en la posición número 1. Si hay dos o más sustituyentes, se comienza la numeración en uno de los carbonos que contiene un sustituyente y continúa en la dirección que asignen los números más bajos a los siguientes sustituyentes. Los grupos unidos al anillo de la misma manera que los sustituyentes de los alcanos de la cadena abierta. Como composición final se tiene números de ubicación de los sustituyentes, nombre de los sustituyentes y nombre del cicloalcano. Aquí tenemos el ciclobutano. Los alcanos poseen una poca reactividad, pero algunas reacciones que podemos mencionar podemos encontrar así como la combustión. La combustión en los alcanos son moléculas relativamente estables. Cuando reaccionan con oxígeno al uso a temperaturas elevadas, estos activan reacciones que implican la ruptura de enlaces simples carbono-hidrógeno y carbono-carbono. La combustión completa, que es cuando se da suficiente oxígeno, de cualquier hidrocarburo produce dióxido de carbono y agua. Por ejemplo, tenemos la combustión del metano. Aquí podemos encontrar metano junto con oxígeno como da resultado, dióxido de carbono, agua y energía. Los alcanos, esta es una reacción redox altamente exotérmica, por lo que produce dióxido de carbono y agua. Los alcanos son excelentes combustibles. Por ejemplo, el metano es el principal componente del gas natural. El butano está utilizado en estufas portátiles y encendedores. La gasolina es una mezcla líquida de alcanos de cadena continua y ramificada. A estos se les integra aditivos para mejorar su rendimiento como combustible. Seguidamente tenemos la halogenación. La halogenación es la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno en un compuesto orgánico por un halógeno como flúor, cloro, bromo o yodo. La halogenación de un alcano parece ser una simple reacción de sustitución en la que se rompe un enlace carbono-hidrógeno y se forma un nuevo enlace. Tenemos el ejemplo de la cloración del metano, en donde está el metano junto con cloro y energía. Según sus cantidades puede producir una mezcla de clorometano, diclorometano, triclorometano y tetraclorometano. Depende de la proporción de cloro utilizado y las condiciones de reacción. Por último tenemos la isomerización. La isomerización, este proceso ocurre cuando se produce una reorganización de la estructura. Bajo calor, presión y exposición a un catalizador, este proceso se utiliza en la producción de combustibles para motores y productos petroquímicos. Un ejemplo de isomerización tenemos aquí el butano, donde produce 2-metilpropano mediante calor y un catalizador. Algunos usos de los alcanos pueden ser los alcanos desde el pentano hasta el octano son líquidos altamente volátiles y buenos solventes para sustancias no polares. Estos se utilizan como combustibles en motores de combustión interna. El propano y el butano se pueden licuar a presiones bajas y se utilizan en el quemador de gas propano como propulsores en aerosoles. Los alcanos y los átomos de carbono los alcanos con 17 a 35 átomos de carbono forman los principales componentes del aceite lubricante. En estos también actúan como agentes anticorrosivos, ya que su naturaleza hidrófoba protege la superficie metálica del contacto con el agua. En cuanto a factores ambientales, los alcanos son emitores de gases de efecto invernadero. La combustión de alcanos libera dióxido de carbono y otros GI como el metano, que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. La contaminación del aire. La combustión incompleta de los alcanos puede generar monóxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos que afectan la calidad del aire y la salud humana. La contaminación del agua y suelo.
Los derrames de petróleo y las fugas durante la extracción y el transporte y el almacenamiento de alcanos pueden contaminar gravemente los ecosistemas acuáticos y terrestres. La generación de residuos. Los procesos de refinación de petróleo y la producción de productos petroquímicos a partir de alcanos, estos pueden generar diversos residuos que generan una gestión adecuada para evitar esta contaminación.